Amado hermano, querido amigo, Dios le bendiga. Sea usted bienvenido. Esta es una palabra de Dios para ti bajo el lema Leamos la Biblia juntos. Hoy traemos un tema bellísimo. ¿Qué pues es Apolos y qué es Pablo? Servidores por los cuales habéis creído, les explicaba el apóstol Pablo, porque en ese tiempo había una confusión. A continuación te ofrezco una explicación detallada del mensaje de 1 Corintios capítulo 3 versículos 5 al 17, versículos por versículos, incluyendo el contexto, el por qué y el para qué del mensaje. Este mensaje es parte de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, una comunidad que enfrentaba divisiones y problemas de madurez espiritual. Contexto general. Pablo escribe a los corintios para corregir problemas en la iglesia, como divisiones, orgullo espiritual y falta de madurez. Algunos miembros se identificaban con Pablo, otros con Apolos y otros con Pedro, creando facciones. Pablo les recuerda que el verdadero fundamento de la iglesia es Jesucristo y que los líderes son los siervos de Dios. Este pasaje enfatiza la unidad, la humildad y la responsabilidad de construir sobre el fundamento correcto. Después de esta corta explicación, les invito a que se suscriban a nuestro canal de prédicas Una Palabra de Dios para ti. Suscríbete y déjanos un like, activa la campanita de las notificaciones y comparte este mensaje para más personas. Acompáñenme a leer 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Apolos? ¿Y qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Explicación. Pablo comienza preguntando retóricamente ¿quiénes son Apolo y él mismo? La respuesta es que ambos son siervos o instrumentos que Dios usó para llevar el evangelio a los corintios. Ninguno de ellos es más importante que otro, ya que su autoridad y habilidad provienen de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que los corintios dejen de dividirse según los líderes humanos y reconozcan que todos son instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para fomentar la unidad y recordar que el enfoque debe estar en Dios, no en los hombres. 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo usa una metáfora agrícola. Él plantó la semilla del evangelio en Corinto y Apolos la regó. Continuó enseñando y edificando. Pero el crecimiento espiritual de la iglesia es obra de Dios. ¿Por qué? Porque para mostrar que los líderes humanos tienen roles diferentes, pero el verdadero crecimiento viene de Dios.
¿Para qué? Para humillar a quienes se enorgullecían de seguir a un líder específico y recordarles que Dios es quien da el crecimiento. 1 Corintios 3:7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Pablo enfatiza que ni él, ni Apolos son importantes en sí mismos, sino que Dios es el único que merece la gloria. ¿Se da cuenta? Porque a veces, amados hermanos, vemos que hay hombres que siguen a ciertos evangelistas, predicadores, pastores, y no siguen al Dios Todopoderoso que Él dio. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Él murió en una cruz derramando su sangre para que con su preciosa sangre sin pecado nosotros seamos limpiados, espiritualmente hablando, ¿verdad? Seamos limpiados de todo mal, de todo pecado, y podamos ir al Padre, a la presencia del Dios Todopoderoso en Cristo, a través de Jesucristo. Ahora veamos el porqué. Para corregir la tendencia de los corintios e idolatrar a los líderes. ¿Para qué? Para que la iglesia centre su atención en Dios y no en los hombres. 1 Corintios 3:8 nos dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aunque Pablo y Apolos tienen roles diferentes, ambos trabajan para el mismo propósito, la edificación de la iglesia. Cada uno será recompensado según su trabajo, pero no deben competir entre sí. ¿Por qué? Para mostrar que los líderes no están en rivalidad, sino colaborando. ¿Para qué? Para promover la unidad y la colaboración en la iglesia. Ahora veamos el versículo 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oigan, el apóstol Pablo se enfoca en Dios, que somos de Dios, somos para Dios, ¿verdad? No somos de ningún hombre, de ningún humano. Por lo tanto, pues el consejo sano es que usted y yo no sigamos a ningún hombre, sino a Dios, a Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es nuestro guía por medio de su Santo Espíritu. Pablo cambia la metáfora de la agricultura a la construcción. Los líderes son colaboradores de Dios y la iglesia es como un campo que Dios cultiva o un edificio que Él construye. ¿Por qué? Para recordar a los corintios que son propiedad de Dios y que los líderes trabajan para Él. ¿Para qué? Para que la iglesia se vea a sí misma como parte de la obra de Dios, no de los hombres. Vayámonos al versículo 3:10 de 1 Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Gloria a Dios.
Pablo se describe como un arquitecto experto que puso el fundamento Cristo en Corinto. Otros líderes como Apolos edifican sobre ese fundamento, pero deben hacerlo con cuidado. ¿Por qué? Para enfatizar la importancia de construir sobre el fundamento correcto, que es Cristo Jesús, y hacerlo de manera responsable. ¿Para qué? Para prevenir enseñanzas falsas o prácticas que dañen la iglesia. Amados hermanos, queridos amigos, yo he escuchado personas que lamentablemente dicen que son dioses pequeños, ¿verdad? Eso está mal, porque nosotros tenemos que adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él vamos a llegar al Padre, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer nada, porque somos pecadores que necesitamos a Jesucristo nuestro Señor de día y de noche y en todo momento, y nosotros no podemos hacer nada porque el que hace todo es nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Gloria a Dios. Pablo afirma que el único fundamento válido para la iglesia es Jesucristo. No hay otro, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que hacer nuestra casa en la roca, en el fundamento que es Cristo, porque si usted se enfoca en hombre, va a tener problemas. Por ejemplo, yo soy pastor, predico, ¿verdad? Y Dios me usa para hacer milagros. Él los va a hacer a través de mí, no yo a través de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios hace milagros, ¿verdad? Y la gente va a querer alabarme, adorarme a mí. Ay de mí si yo me dejo adorar de la gente, porque tenemos que dirigirlos a el Señor Jesucristo, no dirigirlos a mí o al pastor o al evangelista, sino a Jesucristo, porque Él es el único que ha dado, ¿verdad?, su vida en una cruz, ha derramado su santa sangre en una cruz por usted y por mí. Entonces, ahora veamos el por qué. Para corregir cualquier desviación doctrinal o dependencia de filosofías humanas, les decía el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para asegurar que la iglesia se mantenga firme en la verdad del Evangelio. 1 Corintios 3:12. Y así, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Se da cuenta? Pablo describe dos tipos de materiales: los duraderos, ¿verdad? Oro, plata, piedras preciosas, y los perecederos, madera, heno, hojarasca. Estos representan la calidad del trabajo de cada líder. En el día del juicio, el fuego revelará la calidad de lo que se ha construido. ¿Por qué? Para advertir a los líderes que construyan con materiales espirituales, duraderos, no con obras superficiales. ¿Para qué? Para motivar a la iglesia a enfocarse en lo eterno, no en lo temporal. Gloria a Dios. 3:14. Si permaneciere, ¿verdad? Si permaneciere la obra de alguno,
que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si el trabajo de un líder resiste la prueba del fuego, juicio, recibirá recompensa. Si no, sufrirá pérdida, pero él mismo se salvará, aunque de manera difícil. ¿Por qué? Para recordar a los líderes que su trabajo tiene consecuencias eternas. ¿Para qué? Para animar a la iglesia a ser fiel y diligente en su servicio a Dios. (16) ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo les recuerda que como iglesia son el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en ellos. ¿Por qué? Para enfatizar la santidad y la importancia de la iglesia como morada de Dios. ¿Para qué? Para motivar a los corintios a vivir de manera santa y unida. Así actualmente, amados hermanos, nosotros, ¿verdad? Tenemos que, estar en la iglesia escuchando la palabra de Dios, siendo guiados por Dios, porque Él es el que da guianza a su pueblo con su Santo Espíritu. 1 Corintios 3:17 nos dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, somos nosotros, santo es. Él estaba hablando a los corintios, ¿verdad? Pero nosotros somos el templo de Dios. Dios mora en nosotros, su Santo Espíritu mora en nosotros. Pablo advierte que quien dañe la iglesia, el templo de Dios, enfrentará el juicio de Dios. La iglesia es santa y debe ser tratada con reverencia. ¿Por qué? Para prevenir divisiones falsas, enseñanzas o cualquier cosa que dañe la unidad y pureza de la iglesia. ¿Para qué? Para proteger la integridad espiritual de la iglesia. Conclusión, amado hermano, querido amigo. Este pasaje enseña que los líderes son siervos de Dios, que la iglesia debe estar unida en Cristo y que cada creyente es responsable de construir sobre el fundamento correcto, ¿verdad? En Cristo, con obras que glorifiquen a Dios. El mensaje es un llamado a la unidad, a la humildad y a la fidelidad en la obra de Dios. Amado hermano, querido amigo, Dios le bendiga. Que esta enseñanza sea de mucha bendición, ¿verdad? Que nos agarremos de Cristo Jesús, que no nos agarremos de ningún hombre, que nos agarremos de Cristo Jesús, que nos enfoquemos en Cristo Jesús, porque Él es la roca, Él es el fundamento. Si nos agarramos del fundamento que es Cristo Jesús, nada nos va a suceder, nada nos va a mover. Le invito a usted que no ha venido a los pies de Cristo, que lo haga, que dedique su vida al Señor. Este es el día de salvación para usted. Esta es la oportunidad para usted. Venga a los pies de Cristo. Dígale: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero servirte. Vive en mí, reina en mí. Límpiame, purifícame, santifícame. Dios le bendiga.